what we've been doing is trying to understand what should be our position today, given the situation in the world. Hasta ahora lo que hemos estado tratando de hacer es entender cuál debería ser nuestra posición en el mundo hoy debido a lo que está ocurriendo. We began Saturday night talking about the everlasting gospel that must be preached today. Empezamos el sábado hablando del evangelio eterno que debe ser predicado hoy día. And that the Lord, in Revelation 14, the message of the first angel is a message that calls us to glorify God and to worship God. Y hablamos acerca del mensaje de Apocalipsis 14 del primer ángel que nos manda a glorificar y a adorar a Dios y temer a Dios, glorificarlo y adorarlo. And we learned that when it said worship God, the text reminded us that God is the creator. Y vimos que cuando se nos manda adorar a Dios, el texto nos recuerda que Dios es el creador. Which means the message of the first angel is a message that tells us that we must point the world back to God as its creator. Lo que nos indica que debemos señalar al mundo hacia Dios como nuestro creador. And worship him as creator. Y adorarlo como creador. And that is to keep the Sabbath holy. Esto implica observar, santificar el sábado. Because later on it talks about a different kind of worship, which is the worship of the beast and its image. Porque luego más tarde en esos mensajes se nos habla de otro tipo de adoración distinta, la adoración de la bestia y de su imagen. And so last night we continued uplifting the word of God. Anoche continuamos exaltando la palabra de Dios. That only God's word can bring this world to an end. Que solo la palabra de Dios puede traer el fin para este mundo. God's word brought this world into existence. God's word sustains this world, and God's word alone could bring the world to an end. La palabra de Dios trajo a la existencia este mundo. La palabra de Dios lo continúa sosteniendo y solo la palabra de Dios puede traer el fin de este mundo. That's why Jesus says this gospel will be preaching to all the world and then the end will come. This gospel is God's word. Por eso es que Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Este evangelio es igual a la palabra de Dios. And tonight, we want to talk about false prophets and fake pandemics. Esta noche queremos hablar acerca de falsos profetas y falsas pandemias. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, guide us in your word today. Querido Padre Celestial, guíanos esta noche en tu palabra. Open our minds to understand the direction your word is going to take us. Y abre nuestras mentes hacia la dirección que tu palabra quiere guiarnos. So we could receive the blessing and apply it into our lives. Para que podamos recibir la bendición y aplicarla a nuestras vidas. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Since this pandemic started, I've been following a number of prophets on the internet. Desde que inició esta pandemia he estado siguiendo algunos profetas en el internet. There is a show entitled The Supernatural. Hay un show que se llama Lo Sobrenatural.
they bring a number of so-called prophets on their show, and they speak, they say, on behalf of God. Y en este show traen a supuestos profetas que hablan en nombre de Dios. Mhm. And well, all of them Mm. present the president of the U.S. as a savior that God has sent to this world. Y todos estos así llamados profetas presentan al presidente de los Estados Unidos como un salvo que Dios ha enviado para el mundo. And they all get these visions. They say God gives them visions, and they see how the devil is attacking God's anointed president of the United States. Y ellos afirman haber recibido visiones donde Dios les muestra cómo el diablo está atacando a este ungido presidente de Estados Unidos. And they say that God anointed the president of the US so that he could deliver America. Y ellos afirman que Dios ha ungido al presidente de los Estados Unidos para que él pueda liberar a América. They Estados say Unidos. God sent him to deliver Americans from poverty. Que dicen que Dios lo envió para liberar de la pobreza a los estadounidenses. They say God sent him to save the families in America. También que lo envió para salvar las familias en Estados Unidos. And a number of things that they say that God told them. Y muchas otras cosas que ellos afirman que Dios les ha dicho. Many prophets. I've listened to many of them. He escuchado a muchos profetas de él. And even before this pandemic, they were presenting visions and messages that they heard from God or they received from God. Y aún antes de que la pandemia empezara, ellos estaban presentando mensajes que afirmaban Dios les había dado. And I can tell you, millions of people listen to them and follow them. Y quiero decirles que millones de personas les escuchan y les siguen, les creen. I'd like to let you know today that these are false prophets who are presenting a false pandemic in order to lead men and women to destruction. Quiero decirles desde ya que estas personas son falsos profetas que presentan un falso mensaje para conducir a las personas a la destrucción. I'd like to take you now to the Bible. Matthew chapter 7. Quiero que vayan al capítulo 7 del libro de Mateo. Let's read verses 13 and 14. Vayamos a los versos 13 y 14. Read. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Más, nunca yo he visto acción. Nereida, por favor, pon en mute. Perdone, pastor. Pónganlo ustedes en mute y solamente ábranos el micrófono a nosotros. Wow. Póngalo a todos en mute y solamente nos abre el micrófono al pastor Lócar y a mí. Ya. Pastor González, ponga, Ya. quítese. Pastor Lócar, unmute yourself now. Yes, I am unmuted. Yes, I'm fine. Okay. Espere, Pastor González, un momentito. Por favor, todos los que están escuchando, estamos en un momento de culto y adoración. Cualquier cosa que nos distraiga, por favor, siempre los teléfonos y aparatos en mute. Nereida Reyes, por favor, si eres tan amable, Usted puede ponerla en mute. que yo la pongo en mute y vuelve otra vez. No, tiene que, cuando le ponen mute, hay un cuadrito que uno le quita que no permite a nadie quitarse de mute. Donde Ok, dice Pastor. mute all,
entonces hay un cuadrito, un recuadro que dice permitir a los participantes quitarse el mute. Ok, lo voy a quitar. Cuando usted Póngalo lo quita, todos. sí, ahí ya nadie va a poder ponerse. Usted le da OK. Ok. Disculpe, por favor. So sorry, Pastor Lockhart, please. Sorry. Let's continue. Are we ready? Let's read verses 13 and 14 again. Vamos a leer de nuevo los versos 13 y 14 de Mateo 7. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Here Jesus presents two ways. Cristo nos presenta aquí dos caminos, The broad way and the narrow way. el camino ancho y el camino angosto. For many people, the narrow way is Christianity, the way of the Lord. That's the narrow way for them. Para muchos el camino angosto es el cristianismo, el camino del Señor. And the broad way is the way of the world, they say. Y que la senda ancha, el camino amplio es la senda del mundo. But I want you to notice that both the narrow way and the broad way both begin with a door. Quiero que se den cuenta que ambos caminos, el amplio y el angosto, ambos empiezan con una puerta. So the narrow way begins with a door, and the broad way also begins with a door. El camino angosto empieza con una puerta y el camino ancho también empieza con una puerta. That tells me that both the narrow way and the broad way both represent Christianity. Esto me indica que tanto el camino ancho como el camino angosto representan el cristianismo. Why? Because Okay. they both begin with a door. And Jesus said, I am the door. Porque ambos empiezan con una puerta y Jesús afirmó sobre sí mismo, yo soy la puerta. So the narrow way begins with Jesus, and the broad way also begins with Jesus. Así que el camino angosto y el camino ancho empiezan ambos con Jesús. So since they both begin with Jesus, it means that the broad way and the narrow way, they both look the same. Y esto, siendo que ambos empiezan con Jesús, nos indica que al principio se parecen mucho, parecen lo mismo. So the narrow way begins with the preaching of Jesus Christ, and the broad way also begins with the preaching of Jesus Christ. Así que el camino angosto empieza con la predicación de Jesucristo y el camino ancho también empieza con la predicación de Jesucristo. So the broad way is not the way of the world. The way of the world doesn't begin with a door. It doesn't. El camino ancho no es el camino del mundo, porque el camino del mundo no empieza con una puerta. It is in that parable, Jesus is presenting two types of Christianity. Cristo está presentando aquí dos tipos de cristianismo. One that few people will want to accept, and the other, many will love that kind of Christianity. Un tipo de cristianismo que pocos querrán aceptar y otro que muchos querrán aceptar. And this is exactly what we see in the world today. In the world today, there are two kinds of Christianity. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en el mundo hoy día. En el mundo de hoy día hay dos tipos de cristianismo. They both begin with Jesus. Ambos empiezan con Jesús. They both begin by telling you about the love of Jesus. Ambos empiezan hablándote del amor de Jesús. They both begin by telling you that Jesus died for your sins. Ambos comienzan diciéndote que Jesús murió por tus pecados. They both begin with the door.
Ambos comienzan con la puerta. The problem is one of them presents Jesus leading his people down a narrow path, and the other presents another kind of Jesus leading people down a broad path. Hay uno de ellos que presenta a Jesús dirigiendo a su pueblo por un camino estrecho, angosto, mientras que el otro nos presenta un tipo distinto de Jesús que lleva a la gente por un camino ancho, amplio. But here is the problem. People will only realize they were on the wrong path when it's too late. Pero aquí está el problema, y es que las personas solo se darán cuenta que estaban en el camino equivocado cuando sea demasiado tarde. Because according to Jesus, the narrow path at the end will lead you to eternal life. But the broad way leads to destruction, but you only realize that at the end. Porque Jesús dijo que el camino angosto te lleva al final a la vida eterna, mientras que el camino ancho al final te lleva a la perdición eterna, pero solo se dan cuenta las personas cuando es demasiado tarde, cuando ya ha llegado el final. And that's the danger, ladies and gentlemen. That's the danger. You could be in the broad way, and you don't know it. Y ahí es donde está el verdadero peligro, porque tú podrías estar en el camino ancho y aún así no darte cuenta. Because Jesus did not say there is destruction all the way to the end. No, he said the destruction is at the end. Porque Jesús no dijo que había destrucción a lo largo del camino. Es al final del camino que viene la destrucción. So many Christians will realize that they had been holding on to the wrong kind of Christianity when it will be too late. Así que esto quiere decir que muchos cristianos se darán cuenta que estaban aferrados al cristianismo equivocado cuando sea demasiado tarde. But what has caused many Christians to choose the broad way? Pero ¿qué es lo que ha hecho que muchos cristianos escojan el camino ancho? Number one, Número uno, they heard a sermon about Jesus, and that's it for them. ellos escucharon un sermón sobre Jesús y eso les bastó. Number two, Número dos, because the way is broad, the gate or the door is broad. siendo que el camino es ancho, la puerta también tiene que ser ancha. Right? ¿Verdad? So because it's broad and the gate is broad, it means this is a Jesus who accepts everything. Siendo que la puerta es ancha y que el camino es ancho, este es un Jesús que acepta todo y a todos. Come with whatever you want, and Jesus takes it all. No problem with Jesus. Ven con lo que tú quieras, que Jesús te acepta tal como estás. No hay problema con Jesús. This is why so many people choose that kind of Christianity. Por eso es que tantas personas escogen ese tipo de cristianismo. They, if for example, if they're living an immoral life, no problem. There is a Jesus who will accept that. Esa es la razón por la que muchos aceptan esto. Por ejemplo, si están llevando una vida inmoral, no hay problema, Jesús te va a aceptar así como estás. If they love the things of the world, the rap music, the dancing, the Beyonce, the rap, the clubs, there is a Jesus who will receive you, and you can keep all of that. Si les gustan las cosas del mundo, el baile, el rap, el Beyoncé, el rapero, no hay problema. Puedes quedarte con todo eso porque Jesús te aceptará. And when they go to the church, what do they find in the church? The church that is in the Broadway. They find the merengue in the church, the bachata is in the church, the hip hop is in the church.
Cuando llegan a la iglesia que está en el camino ancho, ¿qué encuentran ellos? Encuentran merengue, encuentran bachata, encuentran hip hop en la iglesia. Why? Because this is a Jesus who is broad. He accepts everything. That's why so many people choose that kind of Christianity. Porque este es un Jesús que es amplio, acepta todo y por eso tantas personas aceptan este tipo de cristianismo. The problem is, like we said, they will only realize that they've been going down the wrong path when it's too late, because at the end is when they realize there is destruction. El problema con todo esto es que solo al final es cuando se van a dar cuenta que estaban equivocados, porque es al final que está la destrucción, no antes. This is a type of Christianity that tells you God's law is abolished. It's all by grace. Forget obedience to the 10 Commandments. Este es un tipo de cristianismo que te dice la ley de Dios fue abolida. Solo vivimos por la gracia, no hay que observar la ley, hay que olvidarse de los 10 mandamientos. If you want to obey the 10 Commandments, that's self-righteousness. That's working for your salvation. Forget that. Jesus did it all for you. Si tú quieres observar los mandamientos, te dicen que eso es justicia propia. Olvídate de eso. Jesús lo hizo todo por ti. That's the broad way, brothers and sisters. Ese es el camino amplio, hermanos y hermanas. And because it begins with a door, and Jesus said, I am the door, the people believe they are following Jesus Christ. Y debido a que empieza con una puerta y Jesús dijo que él era la puerta, mucha gente cree que está siguiendo en verdad a Jesucristo. This is a Jesus that accepts homosexuality, that accepts same-sex marriage. This is a Jesus that accepts whatever you want. Este es un Jesús que acepta el homosexualismo, un Jesús que acepta matrimonios con personas del mismo sexo. Es un Jesús que acepta todo lo que tú desees. You have nothing to change, nothing to give up, nothing to repent of, because Jesus loves you so much. No tienes nada que abandonar, no tienes nada de que arrepentirte porque Jesús te ama tanto. That's the broad way. Ese es el camino ancho. But there is the narrow way. Pero está también el camino estrecho. The narrow way begins with a door. El camino estrecho también empieza con una puerta. And this leads to eternal life. Y este camino conduce a la vida eterna. How to know whether you're on the broad way or the narrow way? ¿Cómo darte cuenta si estás en el camino estrecho o estás en el camino ancho? Let me tell you a story. Déjeme When I contarles una first historia. became Seventh-day Adventist, Cuando llegué a ser adventista del séptimo día, I didn't always have money to take taxi to go to church. no siempre tenía dinero para tomar un transporte público para ir a la iglesia. But there was a shorter way to get to the church without taking 2 taxis. Había un camino más corto sin tener que tomar 2 taxis para llegar a la iglesia. That means I would have to cross over a river, pass through a forest, cross a river, and I get to the village on the other side. Yo When the tenía que church was. cruzar por un río, pasar por el bosque, para entonces llegar a la otra aldea del otro lado. That river was very broad, but over that river was a pipeline, and you had to you can choose to walk in the water or walk on top of that pipeline. Bueno, el río era bastante amplio y había 2 formas de cruzarlo. O uno podía meterse en el agua y mojarse, o podía cruzar por una tubería que cruzaba por encima del río. So it was wrong like that the authorities used to conduct water from one side to the other side of the river. It was La big like that. tubería era redondeada, circular, y se usaba para transportar agua de un lado al otro. Now, when I'm walking towards the river, I'm free.
I'm walking, I'm looking around, I'm looking at the birds. I don't care how I walk. I'm just walking. Cuando yo iba caminando hasta donde estaba el río, yo no le prestaba atención a nada. Yo iba mirando para todas partes. Yo estaba libre para hacerlo. Nada me preocupaba. But when I got to that water pipeline, it's a different kind of walk. Pero cuando llegaba a esta tubería, era otro tipo de forma como yo caminaba. I had to be careful how I walk on that pipeline. Yo tenía que ser muy cuidadoso cómo caminaba encima de esa tubería. I had to pay attention to where I put my feet. Tenía que prestar atención cómo iba colocando mis pies. I had to forget all the distractions on the right, all the distractions on the left, and keep my eyes forward. Tenía que olvidarme de las distracciones a la derecha, de las distracciones a la izquierda y enfocarme solo al frente. Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Because it was narrow. Porque el camino era estrecho. And because it was narrow, I had to be careful how I walk. Y como era estrecho, debía cuidarme cómo iba a caminar. I didn't have to be like that when I was just walking on the ground free because it was broad. Cuando estaba en el camino rumbo al río, no tenía que hacerlo así porque el camino era amplio, no había que prestar atención. Ladies and gentlemen, the Bible said that the way to eternal life is narrow. Hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que el camino hacia la vida eterna es angosto. And the door is narrow. Y la puerta es angosta. Which means Jesus tells you, come as you are, but you do not get on the narrow path as you are. Lo que quiere decir es que Jesús te acepta tal como eres. Él te dice, ven como estás, pero no puedes quedarte así para continuar por este camino. Because the way is narrow. There are things in your life he's going to take off from you so you Debido can a que el pass through that camino narrow door. es angosto, habrán cosas que Jesús tendrá que quitar de tu vida para que puedas andar en el camino angosto. And because the way is narrow, you are going to be careful how you walk, how you live, where you put your eyes. Y debido a que el camino es angosto, tú vas a tener cuidado cómo caminas, cómo vives, en qué te fijas. Why? Because it's the narrow path. ¿Por qué? Porque es el camino angosto. You cannot walk how you want. You cannot behave as you want. You cannot do as you want. You have to keep your eyes on Jesus. Usted no puede caminar como quiere, no puede vivir como quiere, no puede hacer lo que quiere. Usted tiene que estar enfocado con sus ojos en Jesús. And this is the type of Christianity people do not want. Y este es el tipo de cristianismo que la gente no desea. They do not want Christianity where they have to be careful in their lives. Ellos no quieren un cristianismo donde tengan que ser cuidadosos con su vida. They do not want a Christianity where they have to give up things that they eat and drink, give up places that they used to go. They don't want that. Ellos no quieren un tipo de cristianismo donde tengan que dejar algunas cosas que comían o bebían, ni tampoco dejar de ir a lugares a los que antes iban. But Jesus said, this is the path that leads to eternal life. Pero Jesús nos dice, este es el camino que conduce a la vida eterna. What is responsible for people wanting the broad way and not the narrow way? ¿Qué cosa es responsable que a la gente le guste el camino ancho y no el estrecho? Let's read verses 15 and 16. Vamos a leer los versos 15 y 16. Let's just read los, verse 15. Read. Vamos a leer el verso 15 solo. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. False prophets. Los falsos profetas. Sí. False prophets, ladies and gentlemen.
Son los falsos profetas, hermanos y hermanas. Listen to this. If Jesus talks about two kinds of Christianity, broad way and narrow way, Si Jesús está hablando de dos tipos de cristianismo y de dos tipos de caminos, el estrecho y el ancho, and then he talks about false prophets, y entonces nos habla de los falsos profetas, where would you find false prophets? ¿dónde vamos a encontrar falsos profetas? In Christianity. En el cristianismo. But what kind of Christianity? Would false prophets be in the narrow way or the broad way? Pero ¿en cuál de los tipos de cristianismo estarán los falsos profetas? ¿En el estrecho o en el ancho? You will not find false prophets in the narrow way. Usted no va a encontrar falsos profetas en el camino estrecho. Because the narrow way leads to eternal life, and no false prophet is going to receive eternal life. Porque el camino estrecho es el que lleva, que conduce a la vida eterna, y ningún falso profeta va a obtener vida eterna. So the only place you're going to find false prophets is in the broad way. Así que en el único lugar que usted va a encontrar profetas falsos es en el camino ancho. It is the false prophets who present a Jesus that tells you, oh, he's going to accept whatever you want. Y son los falsos profetas del camino ancho que te van a decir a ti, oh, sí, Jesús aceptará todo lo que tú quieres. And the people love those type of sermons. They love these kinds of prophets. Y a la gente le encanta este tipo de mensaje y de profetas. Because for them, as long as the man is talking about Jesus, it means he came from God. Porque para muchos, mientras que la gente hable de Jesús, eso significa que vino de Dios. But remember, the false prophet is a wolf in sheep clothing. Pero recuérdense que los falsos profetas son lobos vestidos de ovejas. And they are not in the narrow way. They are in the broad way. Y ellos no se encuentran en el camino estrecho, están en el camino ancho. And these false prophets, ladies and gentlemen, are all over the world today. Y estos falsos profetas, hermanos y hermanas, están alrededor del mundo entero. And one of the reasons people follow these false prophets is because these false prophets present a fake or a false pandemic. Y debido a que estos falsos profetas presentan una falsa pandemia, la gente les sigue. What are these pandemics that they present to the world? ¿Cuáles son estas falsas pandemias que presentan al mundo? Well, number one, Número uno, they present poverty as a pandemic. ellos presentan la pobreza como una pandemia. That Jesus came to make you rich. Ellos te dicen que Jesús vino a enriquecerte. Jesus hates poverty. He died on the cross so that he can get rid of poverty. That's what they say. Jesús odia la pobreza y murió en la cruz para que tú puedas ser rico y deshacerse de la pobreza. And since Jesus was rich on the earth, he was rich in heaven, he was rich on the earth, he wants you to be rich. Y siendo que Jesús era rico tanto en el cielo como en la tierra, él desea que tú también lo seas. And so people around the world listen to these prophets and they say, yes, it's true. I'm poor. I need money. I'm going to Jesus. Así que la gente les escucha en el mundo y dice, oh, sí, yo soy pobre, yo voy a ir a Jesús. They present disease and illnesses as a pandemic. Ellos presentan la enfermedad como si fuera una pandemia. And only Jesus could work a miracle and save them. Y solo Jesús puede obrar el milagro y salvarte. And so they say they have miracle crusades. Así que tienen cruzadas de milagros. And all over the world, they travel in private jets, having miracle crusades and healing people all around the world because disease is a pandemic and Jesus alone could heal you. Y viajan alrededor del mundo en jets privados para hacer campañas para sanar a las personas, porque Jesús vino a sanarnos de nuestras enfermedades. And for the people,
because these men present Jesus, in their mind, oh yes, this is it, this is the truth, we are going to follow them. Y para las personas, como les escuchan hablar de Jesús en sus mentes, dice, oh sí, estos son, voy a seguir, esta tiene que ser la verdad. And they follow these men and they give them their money because in their mind, I'm poor, Jesus will make me rich. I'm sick, Jesus will heal me. I need this, Jesus will work a miracle. Porque en sus mentes ellos dicen, oh sí, yo soy pobre, Jesús me va a enriquecer. Yo estoy enfermo, Jesús me va a sanar. Yo necesito esto, Jesús me lo va a dar. That is a fake pandemic, ladies and gentlemen. Pero eso es una falsa pandemia, hermanos y hermanas. What is the true pandemic? ¿Cuál es la verdadera pandemia? It is not diseases. It's not COVID. No es el COVID, no son las enfermedades. It is sin. La verdadera pandemia es el pecado. Sin, brothers and sisters. El pecado, hermanos y hermanas. That is the true pandemic. Esa es la verdadera pandemia. But the false prophet cannot point you to what the true pandemic is. Pero los falsos profetas no te pueden señalar cuál es la verdadera pandemia. But thank God for the narrow way. Pero gracias a Dios por el camino estrecho. Those who choose the narrow way are those who understand what the true problem is, what the true pandemic is. Aquellos que escogen el camino estrecho son los que comprenden en qué consiste el problema, en qué consiste la verdadera pandemia. It's not diseases. No son las enfermedades. It's not poverty. No es la pobreza. It's not my family problem. No son los problemas que tengo en mi familia. It is sin. Es el pecado. And Jesus went to the cross, not so that I could be healed from COVID-19, but so that I could be saved from my sin. Jesús no fue a la cruz del Calvario para salvarme del COVID-19. Él fue a la cruz para salvarme de mis pecados. Sin is the true pandemic. El pecado es la verdadera pandemia. And only the true preachers and prophets will present sin as the true pandemic. Y solo los verdaderos predicadores y profetas van a presentar en qué consiste la verdadera pandemia, que es el pecado. The true preachers and men of God will say to you, I don't know if God wants to will heal you of your disease, but I know he will save you from your sins. Los verdaderos predicadores te dirán, yo no sé si Dios quiere sanarte de tu enfermedad, pero sí estoy seguro que desea salvarte de tu pecado. I don't know if God is going to take you out of poverty, but I know his blood can wash away your sins. Yo no sé si el Señor te sacará de la pobreza, pero sí sé que Él puede lavarte con su sangre de tus pecados. You got cancer, you got some disease. I don't know if God will heal you from that, but I know his blood can save you. Tienes cáncer, tienes otras enfermedades. Yo no sé si el Señor te va a sanar de ellas, pero sí sé que el Señor te va a salvar con el evangelio. You got problems in your family. I don't know if your problems are going to be solved before this world comes to an end, but I know you could be saved by the blood of Jesus before this world comes to an end. Tienes problemas en tu familia. Yo no sé si el Señor los va a resolver antes de Él venir, pero sí sé que el Señor va a salvarte antes de que este mundo finalice. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, choose the narrow way. escojan el camino estrecho. Listen to the truth, Escuchen la verdad, because the narrow way calls for repentance from your sins. porque el camino estrecho te llama a arrepentirte de tus pecados. That's why Jesus went to the cross, to save you from your sins. Por eso Jesús fue a la cruz para salvarte de tus pecados. If Jesus went to the cross to heal you of your disease, it means all you have to do is change your diet and you will get to heaven. Si Jesús fue a la cruz para sanarte de tu enfermedad, lo que tienes que hacer es cambiar tu dieta y vas a ir al cielo. If Jesus died so he could take you out of poverty, all you have to do is play the lotto and win the money and you're going to go to heaven. Si Jesús murió en la cruz para sacarte de la pobreza, lo que tienes que hacer es jugar la loto, sacarte el premio y entonces vas a ir al cielo.
or work 4 jobs so you can have more money coming in. And because you have more money coming in, you're not poor no more. So you're just going to go to heaven. O te consigues 4 trabajos y ahora tienes más dinero que está entrando y gastando menos, vas a tener más dinero, así que vas a ir al cielo porque te vas a enriquecer. No, Jesus died to save you from your sins. No, Jesús murió para salvarte de tus pecados. And the only way you could walk the narrow path is to repent of your sins. Y la única forma que puedes caminar por la senda estrecha es arrepintiéndote de tus pecados. Disease or no disease, poverty or no poverty, repent of your sins. Con enfermedad o sin enfermedad, con pobreza o sin ella, arrepiéntete de tus pecados. And let the Lord work in you to throw off all the baggages of sin that is in your life. Y permite que el Señor quite todo ese peso de pecado que está dentro de tu vida. And you walk straight ahead, ignoring the distractions on the right and the distractions from the devil on the left, and you keep your eyes focused on Jesus Christ. Y camina derecho sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, las distracciones que el diablo te pone, y camina derecho mirando solo a Jesús hasta llegar a la vida eterna. False prophets present to you a fake pandemic. Los falsos profetas te presentan una falsa pandemia, But true preachers of God present to you the true pandemic, sin. pero los verdaderos predicadores de Dios te presentan la verdadera pandemia que es el pecado. Our problem today is sin. Let us repent of all of our sins. Nuestro mayor problema es el pecado. Arrepintámonos de nuestros pecados. Walk the narrow path. Caminemos por la senda estrecha. Abandon the things of this world. Abandonemos las cosas de este mundo. Turn away from false Christianity. Alejémonos del falso cristianismo. Doesn't matter how beautiful it sounds when they talk about Jesus. No importa qué hermoso suenen cuando hablan de Jesús. If you are not called to repent and to obey God, that's false Christianity. Si no se te llama al arrepentimiento y a obedecer a Dios, eso es falso cristianismo. Because false Christianity says, oh, you don't have to repent. Jesus will just take care of you. You don't have to obey. Jesus obeyed for you. That's false Christianity. Porque el falso cristianismo te dice, no te tienes que arrepentir, ya Jesús toma cuidado acerca de eso, no tienes que obedecer, Jesús ya cuidó por eso. Eso es el falso cristianismo. Surrender to Jesus. Ríndete a Jesús. Walk in the narrow path. Camina en la senda estrecha. Follow the true prophet, Jesus Christ, Sigue al verdadero profeta, a Jesucristo, our Savior. nuestro Salvador. Let us pray. Oremos. The Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we reject the Christianity that is the broad way. rechazamos el cristianismo que es el camino amplio. We choose the narrow way tonight. Escogemos esta noche la senda estrecha, The true Savior, Jesus Christ. al verdadero Salvador Jesucristo. Teach us how to walk in the narrow path Enséñanos cómo andar en el camino angosto and to stay in the narrow way until we enter into eternal life. y que permanezcamos en este camino angosto hasta que entremos a la vida eterna. In Jesus' name, En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. amen.